Hoy vamos a empezar un poquito diferente. Hoy la exposición de Marcos hoy va a ser en el capítulo 5, ¿bien? Y como vamos a tratar el capítulo entero, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando en la exposición, ¿bien? Pero mientras estudiaba el capítulo 5, siempre cuando estudiamos un pasaje, ya sea para predicar o también para ustedes, estaría bueno que tomen este consejo. Siempre es bueno hacer el ejercicio de tratar de ver por qué el autor habrá querido escribir lo que escribió, ¿sí? Al fin y al cabo, ese es el propósito último de estudiar la Biblia, descubrir qué intención tuvo el autor con escribir lo que escribió, ¿bien? Y era inevitable para mí, mientras leía el capítulo 5, darme cuenta que a lo largo de este capítulo, como vamos a ver, ¿sí? Marcos colecciona 3 historias que tienen el propósito de mostrarnos la autoridad de Jesús, ¿bien? Pero con un color particular, la autoridad de Jesús para rescatar a los casos perdidos, ¿sí? Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido que son un caso perdido, ¿bien? O si han sentido que algún área de su vida, algún aspecto de su vida, están completamente derrotados, que no tienen un rumbo para poder torcerlo. Es muy triste sentir que uno ya no puede más con su vida. Es muy triste eso, ¿sí? Si alguno de ustedes alguna vez lo sintió, ¿sí? Es como llegar a un callejón sin salida, ¿no es cierto? Darse cuenta que uno ha intentado de diferentes maneras torcer ciertas cosas, pero que por diferentes razones no puede. Y más aún cuando nos damos cuenta que muchos de esos callejones sin salida tienen que ver con cómo somos nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces he intentado dejar de hacer esto, cambiar esto, dejar de ser así? Y intento, me esfuerzo, trato y al final sigo siendo la misma clase de persona, ¿sí? Y es como que empiezan a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años, y cuando esas cosas no se cambian en nuestra vida, además de sentir que estamos en un callejón sin salida, el paso del tiempo nos hace sentir que ya no tenemos remedio. Bien, lo que sea, ¿sí? Y no estoy hablando ahora de circunstancias externas, estoy hablando de nosotros, de nuestros pecados. Estoy hablando de nuestros ídolos, nuestras idolatrías, nuestras cosas malas que sabemos que hacemos mal, sabemos que estamos mal y que no las podemos cambiar, que nos sentimos eso, verdaderamente, casos perdidos, ¿sí? Con nuestro carácter, con nuestras contestaciones así impulsivas, con la forma de ser que tenemos, de diferentes maneras. Si no lo han sentido ya, tarde o temprano va a llegar un momento en su vida en donde van a sentir que hay cosas en su vida que son casos perdidos. Bien. Y ni hablar cuando nos ponemos a pensar en personas a nuestro alrededor a las que le hemos intentado predicar el Evangelio, ¿cierto? Y nos hemos encontrado con una pared, o peor, esa sensación de que nos dicen, sí, tenés razón, pero siguen siendo la misma clase de persona, siguen viviendo sus vidas como si Jesús no importara, y casos perdidos, ¿bien? Marcos capítulo 5 nos va a mostrar la autoridad que tiene Jesús para tratar con los casos perdidos, ¿bien? Son tres historias emocionantes, ¿sí? Emocionantes no en el sentido de empezar una aventura, sino emocionantes de que si nosotros las leemos tratando de imaginar lo que está pasando en nuestra cabeza, hasta pueden rodar lágrimas, hermanos. Estas 3 historias son tremendas, ¿sí? Y yo quiero invitarles a que empecemos considerando la primera de estas 3 historias, que es la que abarca los primeros 20 versículos, ¿sí? Y para poder empezar con esta historia tenemos que retroceder a dónde nos dejó la historia de la semana pasada. ¿Dónde nos dejó? Después de la tormenta, Jesús y sus discípulos cruzaron el mar. ¿Se acuerdan para qué querían cruzar? Querían descansar un poco, ¿sí? Querían descansar un poco, cruzan el mar al otro lado, a una región que se llama Genesaret, así se llama esa región,
y esta región tenía la particularidad de que ya no son judíos, sino que son personas que no eran judías. En la Biblia a las personas no judías se las llama gentiles. ¿Bien? Entonces Genesaret es una ciudad, una región al otro lado del mar de Galilea, una región de gentiles. ¿Bien? Y después de aquella tormenta, al fin Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado. ¿Bien? Y al fin van a descansar. No van a descansar. No van a descansar. Pues miren lo que pasa, nos cuenta Marcos en el versículo 2 que cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. ¿Bien? Por lo general los cementerios en aquella región, ¿sí?, solían poner en lugares alejados, así que una montaña al lado del mar podía ser un buen lugar para poner un cementerio. Bien, los cementerios en aquella época no eran como son hoy, por lo general no se enterraban bajo tierra, sino que se hacían cavernas, ¿sí?, en las rocas y se las tapaban con piedras, ¿cierto?, para poder, la gente que podía sepultar a sus difuntos ahí. Y de una región así, llena de sepulcros, viene bajando una persona, vamos a ver, corriendo a los gritos, al encuentro de Jesús y sus discípulos. Dice que esta persona tenía un espíritu inmundo. Esto significa que era una persona que está influenciada en su mente y también en su cuerpo por Satanás o por sus demonios, o por los demonios. ¿Sí? Si ustedes lo notaron, Marcos es una persona que va muy rápido, todo el tiempo, va muy rápido. Bien, nos cuenta una historia, nos cuenta tras otra, pero en este momento él se detiene a hacer algo que él no suele hacer, que es darnos una descripción de esta persona. Bien, esto significa que es muy importante esta descripción para que entendamos la historia. Y yo quiero que lean y que traten de imaginar cómo vivía esta persona. Nos dice Marcos que él tenía su morada entre los sepulcros, que nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Yo no puedo imaginar una vida más miserable que esta, hermanos. Era un lunático, era una persona poseída, vamos a ver ahora, no por un demonio, sino por más de 2.000 demonios. Más de 2.000 demonios se habían apoderado de este hombre. ¿Sí? Si este hombre alguna vez tuvo una familia, sin duda ya no la tenía más. Ya no la tenía más. ¿Sí? Hermano, yo leo esta historia y a mí se me rompe el corazón de solo imaginar a los seres queridos de esta gente, de este hombre, intentando mantenerlo a salvo de sí mismo. Dice que se lastimaba a sí mismo. Fíjense que lo ataban con cadenas, y la influencia de estos demonios sobre la vida de esta persona lo hacía una persona tan fuerte que rompía las cadenas. Lucas, contándonos el mismo hecho, nos cuenta que este hombre no solo andaba así, sino que andaba desnudo, me lo imagino, correteando de un lado para el otro, espantando a la gente que andaba cerca, como hizo con Jesús, ¿no es cierto? Allá en la montaña vio el barco y enseguida vino a los gritos y vino corriendo a buscar a Jesús, ¿sí? Para esta altura, si alguien alguna vez había amado a este hombre y lo había intentado proteger, ya se había dado por vencido. ¿Sí? Lo habían dejado. Que ande por ahí en los cementerios. ¿Sí? Así que en el momento en que Jesús y los discípulos están bajando de la barca, ¿qué es lo que está pasando? Este hombre los ve a lo lejos y enfurecido, corriendo a los gritos, baja de la montaña hasta la playa y como nos cuenta el siguiente versículo, el versículo 7, gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. A partir de ese momento, imagínense la violencia de ese momento, ¿sí? Si había un padre con niños cerca de ese lugar, seguramente ese padre se los llevó. Era un lugar para que no haya niños, ese momento, ¿sí?
Y a partir de ese momento se da una conversación entre Jesús y el demonio, ¿no? El hombre ahí era un instrumento, no tenía nada que ver. Jesús se pone a hablar con el demonio. Y estos demonios, ¿sí? Estos demonios, fíjense que lo que hemos leído, le imploran a Jesús. Y Marcos, fíjense que se esfuerza, y esto quiero que lo noten, que se esfuerza en repetir una y otra vez que la actitud de los demonios hacia Jesús no es una actitud horizontal. Los demonios todo el tiempo están implorando, están rogando, hacen que el hombre se ponga de rodillas, ¿sí? Fíjense que Jesús le dice cómo se llama. Esto lo vimos cuando estudiamos Génesis. Cuando una persona le pedía el nombre a otra, ¿sí? Era una señal de autoridad. Y Jesús le pide el nombre al demonio. Le pide el nombre al demonio. Fíjense el versículo 8. Dice, Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Y el demonio responde, me llamo Legión. Porque somos muchos. Tremendo. Tremendo. Le rogaba entonces, el demonio le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. No los enviara fuera de la tierra. Jesús tenía autoridad para en ese momento enviar a ese o a esos demonios directamente al infierno. Él tenía autoridad para hacerlo y ellos le rogaban que no lo hiciera. Le rogaban que no lo hiciera, le pedían permiso. ¿Ven la autoridad de Jesús acá en acción? Cómo los demonios se postran, cómo los demonios le ruegan, cómo los demonios le imploran, ¿sí? Pero por otro lado, no solamente vemos a los demonios temiendo a este hombre, sino que vemos a Jesús ejerciendo su autoridad sobre ellos. Primero les ordenó salir de este hombre, ¿sí? Sal del hombre, espíritu inmundo, dice que le dijo el versículo 8. ¿Bien? Y fíjense que Jesús, en esta conversación tan extraña que se da entre los demonios y Jesús, los demonios le dicen, por favor, no nos envíes fuera de la tierra, y en el versículo 11 les dice, nos cuenta Marcos, que había allí cerca una gran manada de cerdos, paciendo junto al monte. Versículo 12, y los demonios le rogaron, una vez más, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y qué dice el versículo 13? Jesús les dio permiso. Vemos a Jesús ejerciendo autoridad sobre los demonios. Y dice que saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la manada, unos 2000, se precipitó por el despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Por eso decimos que tiene que haber habido más de 2000 demonios en este hombre, porque esos poseyeron 2000 cerdos. ¿Bien? Entonces Jesús utilizó su autoridad para hacer por este hombre, miren lo que nunca nadie había podido hacer, liberarlo. Liberarlo. Cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre, estos terminan poseyendo a esa manada de cerdos que había ahí. ¿Y qué pasa? Se van, se despeñan, se tiran al mar los cerdos. ¿Bien? Ahora la gente que vio a este hombre, la gente que... Piensen en que este hombre era un hombre, no pasaba desapercibido, está claro, ¿no? Incluso aunque nadie ahí en la región de Gadara quiera llevar a alguien ahí, todos sabían por qué. No, ahí para ese lado no hay que ir. ¿Por qué? Porque está tal o cual hombre. ¿Bien? Esta persona. Entonces era de público conocimiento la situación de este hombre. Ahora, fíjense lo que pasó en el versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Y la gente vino a ver lo que había sucedido. Y cuando vinieron, ¿qué vieron? Versículo 15. Vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión. ¿Y qué pasó? Lo mismo que le había pasado a los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta. ¿Se acuerdan qué les pasó? ¿Tuvieron qué cosa? Miedo. Tuvieron miedo. Bien. Jesús demostró en este momento, en esta situación, en este lugar, con este hombre, ¿sí?, que Él tiene autoridad sobre Satanás. Él tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Y Él usó esa autoridad para hacer el bien y para salvar a este hombre de la vida miserable que tenía.
Y hermanos, a ver, vamos a hacer la aclaración y voy a ser muy directo. Esta historia acá no está puesta para que nosotros vayamos por la vida pensando que nosotros podemos atar a Satanás, pensando que nosotros podemos proclamar libertad a nadie, ni andar jugando por la vida a ser más poderosos que el diablo. No está puesta esta historia acá para hablarnos de nuestra autoridad sobre los demonios. No tenemos autoridad sobre los demonios. La Escritura dice que ni siquiera los ángeles se atreven a dirigirle la palabra a Satanás. Ni siquiera los ángeles. Por temor. ¿Sí? Esta historia está puesta acá para que nosotros pongamos nuestra esperanza en el único que tiene autoridad sobre el diablo, que es Jesús. Jesús es el único que tiene autoridad para hacer esto que hizo. ¿Sí? Y este hombre, a ver, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Este hombre era una causa perdida? Este hombre sin duda era una causa perdida. Si Jesús nos hubiera cruzado con este hombre hubiera pasado todos los días de su vida en la condición en la que estaba. A esperar que un día alguien lo encuentre tirado ahí en el desierto, muerto. Ese iba a ser el fin de ese hombre. Un día alguien lo iba a encontrar tirado, muerto, y ahí iba a terminar la vida de este hombre. Pero lo encontró Jesús antes. Lo encontró Jesús antes y transformó a este hombre amargado, no solamente en una persona sana, sino que ¿saben en qué lo transformó? Lo transformó en un predicador del Evangelio. En eso lo transformó. En eso lo transformó. Fíjense el versículo 18, dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, otra vez la autoridad de Jesús: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan a ese hombre llegando a su casa y golpeando la puerta? ¿Se imaginan si tenía esposa, la cara de su esposa? Tenía hijos. ¿Se imaginan? Padres. Bueno, Jesús les dijo: anda. Fíjense, Jesús, con su autoridad, con su amorosa y tierna autoridad, él usó esa autoridad para liberar a este hombre de la esclavitud a Satanás y para convertirlo en un predicador del Evangelio, en un discípulo suyo. Bien. Primera causa perdida. ¿Sí? Jesús, con su autoridad, librando a este hombre del poder de Satanás y convirtiéndolo en un predicador del Evangelio. ¿Qué pasa? Vuelven a la barca y vuelven a Galilea. Vamos de vuelta, al otro lado, a donde habíamos salido. Así empieza el versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, ¿qué pasó? Lo mismo que pasa siempre. Se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. El mismo cuadro de siempre. Bien, la multitud no se puede pasar, Jesús se queda en el mar enseñando. Bien, de nuevo, se imaginarán la gran multitud que había para que Jesús ni siquiera pueda desembarcar. Bien, ni siquiera pueda desembarcar. Entonces, en medio de esta situación, ¿qué pasa? Viene uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: escucha, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y acá tenemos otra situación, ¿sí? Este hombre era el oficial de la sinagoga. Ustedes tienen que hacerse la idea que el oficial de la sinagoga era una de las personas más importantes en una ciudad de Israel del siglo I. Era una persona conocida y aparte reconocida, ¿sí? por su carácter moral, digámoslo así, ¿no es cierto? No a cualquiera se le daba en Israel la posibilidad de ser oficial de la sinagoga, ¿sí? Era una de las personas encargadas de dirigir los cultos de adoración del pueblo de Israel en las sinagogas durante los días sábados. Ellos tenían la adoración el día sábado. Entonces Jairo era uno de estos hombres. Era un hombre conocido, todos lo conocían a Jairo, ahí en Capernaum, en donde Jesús estaba.
Bien, entonces Jairo, ustedes se imaginarán la situación en la que está. Jairo no llegó, ¿no es cierto?, caminando, pidiendo permiso, que tengo que hablar con el maestro. Hermanos, su hija se estaba muriendo. Entonces Jairo, a los empujones, corriendo, tratándose de hacer lugar en medio de la multitud, intenta llegar a Jesús hasta que finalmente llega y le dice: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. ¿Sí? Algunos de ustedes son padres y podrían empatizar perfectamente con Jairo en este momento. Más adelante Marcos nos va a contar que la nena de Jairo tenía 12 años. 12 añitos tenía. Estaba muy enferma. Estaba al borde de la muerte, eso es lo que nos dice Jairo. Nosotros no sabemos qué le pasaba, pero estaba al borde de la muerte. Y fue a buscar al mismo hombre que él había visto hacer sanidades, porque era de su ciudad. Es más, si Jairo era el principal de la sinagoga, él estuvo presente en esos eventos en donde, ¿se acuerdan? Jesús en un día de reposo sanó a alguien y la gente se enojó con Jesús. Y no sería de extrañarnos que Jairo hubiese sido uno de los que se enojó con Jesús. Él era el oficial de la sinagoga, ¿sí? Sin embargo, Jairo va, él sabe del poder de Jesús. Y él va a buscar a Jesús, ¿sí? Bueno, y así que nos dice la Escritura en el versículo 24 que Jesús va con él, con la disposición de ayudarle, pero ¿cuál es el primer problema que se enfrentan? La multitud. Ese es el gran problema para llegar rápido, ¿sí? No había ambulancias, no había una sirena, no había nada para ir avisando. Lo único que podían hacer es empezar a gritar, a pedir que al que le escuchara se hiciera a un lado y ayudar a hacer un camino para que Jesús y Jairo puedan ir rápido. No sé si pueden imaginar la desesperación de este papá. Si ustedes que son papás pueden ponerse en el lugar de Jairo, ¿sí? Quizás a los gritos, hasta quizás enojado y frustrado, porque todo ese gentío que estaba ahí les estaba impidiendo llegar tan rápido como necesitaban. Y encima de todo, sucede algo inesperado. Y acabamos con la tercera historia. Que la tercera historia aparece justo en el medio de la segunda, ¿sí? Nos dice en el versículo 25 que había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, ¿sí? Era una mujer que estaba enferma con hemorragias menstruales diarias. Esa es la enfermedad que ella tenía, ¿sí? Esta enfermedad le provocaba toda clase de problemas. Para su salud, imagínense, 12 años con hemorragias diarias. Imagínense, esta señora tiene que haber estado sumamente debilitada, ¿bien? Anémica, ¿sí o no? Y quién sabe qué otro problema de salud más pudo haber tenido, ¿sí? Socialmente también era un problema. ¿Sí? La ley ceremonial que había en Israel, ¿sí?, no le permitía a la mujer durante su periodo mensual participar del culto y estar en contacto con la gente que participa del culto. No le permitía. ¿Bien? Era una regla ceremonial. Ahora esta mujer tenía hemorragias diarias durante 12 años. O sea, ella tuvo que estar aislada socialmente. La gente no podía estar en contacto con ella, porque si estaba en contacto con ella ya también quedaba impedida de todas las actividades públicas. Entonces esta mujer, aparte de sus problemas de salud, tuvo problemas sociales y religiosos durante 12 años. Y sumado a esto, fíjense lo que nos cuenta Marcos. Nos cuenta Marcos en el versículo 26 que ella había sufrido mucho a mano de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario ella había empeorado. ¿Sí? Este es otro verdadero caso perdido. Así que como muchos en aquella multitud, ella también había ido a buscar a Jesús. Capaz que ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando, de Jairo, de su hijita enferma. Ella había ido a buscar a Jesús porque tenía un problema. De hecho, ella se decía a sí misma: si tan solo toco sus ropas, voy a sanar. Esa era su esperanza, tocar su ropa y quedar sano, tocar la ropa de Jesús. Y Marcos nos relata que eso es lo que ella hace. Ella va en busca de Jesús y ¿qué hace? Al instante que la toca, la fuente de su sangre se secó, nos cuenta Marcos, y sintió en su cuerpo
que estaba curada. Estaba curada. Tocó el manto de Jesús, el borde del manto, ¿sí? Con la esperanza de que eso iba a pasar, con la fe de que iba a ser sana, y es sana, ¿sí? Eso es lo que nos relata Marcos. Ahora, no nos olvidemos de todo lo que está pasando, ¿sí? Seguramente cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, alcanzó a manotear el manto cuando Jesús estaba corriendo atrás de Jairo. Eso es lo que estaba pasando. Jesús corriendo atrás de Jairo, tratando de llegar rápido, y en un momento esta mujer toca el manto de Jesús, es sanada. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Nos cuenta el versículo 30 que enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, se volvió entre la gente y dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Qué hace Jesús? Va corriendo y de repente se detiene. Se detiene. Ahora nos vamos a poner un momento en el lugar de la mujer, pero yo quiero que por un momento nos pongamos en el lugar de Jairo. ¿Se imaginan la situación? Imagínate vos, papá. Imagínate vos, papá. Estás llevando lo único que puede sanar a tu hija y de repente se para y empieza a buscar. Eso es lo que está haciendo Jesús. Empieza a preguntar: ¿quién me tocó? ¿Qué pasó? ¿Quién me tocó? Los discípulos que le dicen: claro, Jesús, estás apretado entre una multitud y decís: ¿quién te tocó? No tiene sentido. Vamos rápido, que tenemos que salvarle la vida a esta nena. ¿Sí? Pero él seguía mirando, dice, él seguía buscando. Él sabía lo que había pasado. Él estaba ahí, en ese momento, pensando en que tenía que tener un encuentro con esa mujer. Tenía que hablar con esa mujer, tenía que hacerle algunas aclaraciones a esa mujer acerca de lo que había pasado. Tenía que explicar. Si bien Jesús parecía ser el que estaba pidiendo explicaciones, ¿quién me tocó? En realidad era Jesús el que tenía que dar explicaciones. Tenía que explicarle a esta mujer qué es lo que le había pasado. Entonces la mujer, dice el versículo 33, temerosa y temblando otra vez, fíjense que es un patrón, ¿no? Jesús ejerce su autoridad y la gente, ¿qué pasa? Teme. No es un hombre común. Temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Bien? Le dijo toda la verdad. Ahí en ese le dijo toda la verdad hay una larga charla, seguro. Ese le dijo toda la verdad, no fueron 2 segundos. Fue contarle a Jesús todo lo que estaba pasando, gracias. Todo lo que estaba pasando. De la enfermedad, de los 12 años, de los problemas que le había traído, de los médicos a los que había ido, de cómo se había empobrecido esta mujer, gastando todo lo que tenía para tratar de curarse. Y de cómo ella se había convencido de que si tan solo le tocaba el borde del manto, ella iba a ser sana. Le dijo toda la verdad. Bien, y Jesús le respondió: hija, no fue el manto. Hija, no fue el manto. Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hija, no es superstición esto. Hija, tu fe te ha salvado. Confiaste en la única persona que tenía autoridad para salvar este caso perdido. ¿Sí? Ustedes saben que la palabra que se traduce acá, tu fe te ha sanado, es una palabra, ¿sí?, que se podría traducir también salvado. Sin duda Jesús está acá haciendo un juego de palabras para hacerle saber a esta mujer que lo que consiguió fue algo más que una sanidad física. Que por haber puesto su esperanza en la autoridad de Jesús, Él la había salvado. Él la había salvado. Y de hecho le dice: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Queda sana de tu aflicción. El poder y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad habían atendido otra causa perdida, hermanos. Otra causa perdida. 12 años de enfermedad. Pero en medio de todo esto estaba la desesperación de Jairo. No nos olvidemos, ¿sí?, lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá. ¿Cuál era el gran temor de Jairo? Estamos perdiendo tiempo. Mi hija está enferma, se está muriendo. Tenemos que llegar rápido. La tenés que sanar. Ese era el gran temor de Jairo, ¿sí? Y en el versículo 35 se nos cuenta que el gran temor de Jairo al final se hizo realidad. Dice el versículo 35 que mientras él estaba todavía hablando con la mujer, ¿sí?, vinieron unos enviados de la casa de Jairo, diciendo:
tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? O sea, mientras Jesús le estaba diciendo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, llegó gente a hablar con Jairo y le dijo, ya está, déjalo en paz al maestro, ya está. Te tengo que decir que tu hija falleció. Yo no me puedo imaginar lo que debe significar para un papá que te digan que perdiste a tu hija. No me puedo imaginar. ¿Sí? Y eso fue lo que le pasó. Pero Jesús, oyendo, dice, lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Sí? Piensen, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Jairo? Yo entendería si Jairo en ese momento se enojó con Jesús. ¿O no? Jesús estaba atendiendo a esta mujer. Esta mujer la podríamos haber atendido a la vuelta. ¿O no? 12 años estuvo enferma. ¿No podía esperar 4 o 5 horas más? ¿Sí? ¿Se habría enojado? Puede ser. Frustración de haber sentido, de haber visto tantas sanidades de haber visto, ¿sí? De haber escuchado de tantos milagros. Y justo ahora que su hijita, como le dijo él a Jesús, que su hijita necesitaba de Jesús, Jesús no llegó, ¿sí? Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente, ¿sí? Y llegan, y cuando llegan a la casa está como una típica casa en donde acaba de fallecer una niña, ¿sí? Nos dice que hay un alboroto, el versículo 38, fueron a la casa y Jesús vio el alboroto, los que lloraban, se lamentaban mucho, ¿sí? Y Jesús, muy provocador Jesús, la verdad que con muchísima personalidad, le habla a la gente y le dice, ¿por qué hacen este alboroto y lloran? ¿Por qué hacen este alboroto y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. En ese momento, el alboroto, el lloro y el lamento se transformó en burla. Dice acá Marcos que la gente se burlaba de él. ¿Saben qué hizo Jesús? Los mandó a echar a todos. Eso es lo que hizo Jesús. Echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña. ¿Sí? Imagínense una casa típica de Capernaum del siglo I, con un patio de entrada, ¿sí? El patio seguramente es el que estaba lleno de gente, que se vayan todos, Jairo los echa a todos, vengan, papá y mamá, vengan conmigo. Jesús lleva también consigo a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Bien, van ellos 3, Jesús, papá y mamá. Esas 6 personas entran a la casa, todos los demás afuera, ¿sí? Nadie estaba listo para lo que estaba a punto de pasar. Nadie. Ni siquiera esas personas que ya habían visto el poder de Jesús. ¿Sí? Fíjense el versículo 41. Y fíjense la ternura que hay en este versículo. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Hay algo que hace Marcos acá, yo estoy seguro que se dieron cuenta, hay unas palabras muy raras acá, ¿sí? Esto hay que explicarlo porque nos va a dar la ternura del momento, ¿sí? El Nuevo Testamento está escrito en griego, todo lo que nosotros tenemos acá en el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego, ¿sí? Pero Jesús no hablaba griego. Jesús, en la región en la que él vivió, ellos no hablaban griego, ellos hablaban arameo, otro idioma, ¿sí? Entonces acá cuando Marcos nos cuenta toda la historia, los diálogos de Jesús, ¿él qué hace? Él traduce las palabras de Jesús de su idioma, del arameo, al idioma en el que está escribiendo, el griego. Eso es lo que hace Jesús. Pero en este momento, Marcos decide no traducir. Marcos decide darnos las palabras exactas que Jesús usó. Fíjense que dice que Jesús le dijo Talita cum, y Marcos nos da una traducción. Pero la traducción, hay una razón por la que Marcos
nos dio las palabras que pronunció Jesús. Y es porque en las palabras de Jesús hay ciertos modos, cierta cosa cultural, ¿no es cierto?, que no se transmite cuando se traduce. ¿Bien? Vamos a ver por qué. Es verdad que la traducción de Talita cum es niña, a ti te digo levántate. Pero la palabra talita, ¿sí?, es una palabra, es un diminutivo de cordero. ¿Sí? Eso es la palabra talita, es como decir corderita. ¿Sí? Corderita. Era una expresión que se usaba para dirigirse con ternura a una niña. Es como si yo le dijera a mi hija, mi amor, cariño, ¿sí? Corderita, levántate. Así le habló Jesús. ¿Y qué hizo la niña? La niña se levantó, hermano. Ustedes pueden ver eso. Estaba muerta y Jesús usó su autoridad. La misma autoridad que él usó para detener al viento, la misma autoridad que él había usado momentos atrás para dirigirse al demonio, él la usó, pero con ternura, ¿lo ven? Con ternura. Porque acá lo que importa, hermanos, no son la violencia, el ímpetu. No, Jesús no ejercía autoridad como inflando el pecho y mostrando, yo soy el Hijo de Dios, me tienen que respetar. Su autoridad, ¿en qué se cumplía? En que él mandaba y no importaba la naturaleza, el demonio, la enfermedad o la muerte, él mandaba. ¿Y qué pasaba? Todo se postraba ante él, todo. Todo le obedecía, todo. Las olas y el mar le obedecen. El demonio, los 2000 demonios le obedecen. ¿Sí? La enfermedad le obedece. La muerte le obedece. La muerte le obedece. ¿Sí? Esa es la autoridad de Jesús. Él habla a los muertos y ellos vuelven a la vida. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esta autoridad? ¿Esto es un caso perdido? Sin duda es un caso perdido. Sin duda es un caso perdido. ¿Y cuál es la razón por la cual Jesús tiene esta autoridad? Es porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no es un hombre cualquiera. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre Satanás. Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Él tiene autoridad sobre la muerte porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué Él es el Hijo de Dios? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque todo fue creado por Él y fue creado para que al final de todo sea todo de Él. Y Él tiene autoridad, Él gobierna. Él gobierna. Y fíjense cómo Él manejó la situación acá. Cómo manejó toda la situación. Claro, al final de la historia, nosotros no nos hacemos problema de todo lo que pasó. Pero Él manejó los tiempos de la situación. Fíjense cómo manejó los tiempos, ¿no? Cómo lo que pasó con la mujer, cómo fue Él manejando todos los tiempos de la situación. Él sanó a una mujer que nadie había podido sanar. Él ordenó a la gente. Había mucha gente haciendo alboroto, se van todos. Fíjense la autoridad de Jesús, cómo se ve a lo largo de toda la historia. Y se corona esta demostración de la autoridad de Jesús cuando Él le habla a la niña que había fallecido y esta niña vuelve a la vida. ¿Sí? Y bueno, y termina también haciendo ejercicio de su autoridad. Versículo 43, Él le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y les mandó a darle de comer a la niña. La niña ya estaba sana. ¿Sí? Se levantó y estaba sana. ¿Sí? Hambrienta como una adolescente de 12 años. Denle de comer. ¿Para qué escribió Marcos esta sección, hermanos? Bueno, él tiene un propósito en mente. Él quiere convencernos de la autoridad de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, y puesto que Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene autoridad, y en particular, Él tiene autoridad para salvar y para rescatar lo que nosotros llamaríamos hoy los casos perdidos. Los casos perdidos. ¿Sí? Él tiene autoridad sobre los casos perdidos. ¿Sí? Marcos nos quiere convencer de esta verdad. Nos quiere convencer de que nosotros consideremos que nosotros somos un caso perdido, ¿sí? Jesús es un salvador para personas así.
Si yo pienso que soy un caso perdido, entonces estoy en el lugar correcto. Es más, hasta que no me dé cuenta que soy un caso perdido, Jesús no va a ser mi Salvador. ¿Sí? Marcos escribió estas historias para mostrarnos este color de la autoridad de Jesús. ¿Sí? La autoridad de Jesús vista a través de este espejo. ¿Sí? Fíjense su autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Es un recordatorio de que Jesús es justamente aquel que había sido prometido en el huerto del Edén, que iba a venir a derrotar definitivamente a Satanás, ¿sí? A deshacer toda la maldición y todo el desastre que nosotros trajimos a nuestras vidas y a la creación al ceder a la tentación y al engaño y al poder y a la influencia de Satanás. ¿Sí? Su autoridad sobre Satanás nos recuerda que ningún demonio, por más poderoso que sea, puede tocar ni poseer a los que son de Cristo. ¿Sí? Su autoridad sobre Satanás también nos recuerda, y esto es maravilloso, nos recuerda que Jesús destruyó para siempre en la cruz del Calvario la única arma que tiene Satanás para destruirnos. ¿Saben cuál es la única arma que tiene Satanás para destruirnos? Son las acusaciones verdaderas que él tiene acerca de nosotros. Si Satanás quiere acusarlo a usted, mi hermano, delante de Dios, no necesita mentir. Él no necesita mentir. Le alcanza con todo lo que es verdadero, ¿no? Si él quiere acusarnos delante de Dios, él no necesita mentir. Él puede ir y decir tranquilamente todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho y que hacemos y que son dignas de la condenación de Dios. ¿Sí o no? Sí, él no necesita mentir. Pero Jesús destruyó esa arma. Jesús destruyó el poder de las acusaciones del diablo. Porque esas acusaciones tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuando Satanás va delante de Dios, y créanme que lo hace, la Escritura dice que Satanás se presenta delante del trono de Dios para acusar a los cristianos. Créanme que lo hace. Y cuando él va y lo hace y dice, tal persona dice que es hijo tuyo, hizo esto. ¿Es cierto? ¿Merezco la condenación por lo que hago? Sí. Cada pecado mío merece un infierno eterno de condenación. ¿Merezco la condenación? Sí. ¿Cómo Jesús destruye el poder de esa arma? ¿Sí? Mostrando que Él ya llevó esa condenación en nuestro lugar. Él ya llevó la condenación que nuestros pecados merecen en nuestro lugar. Jesús destruyó la única arma que tenía Satanás para destruirnos. ¿Sí? Él puede ir y acusarnos, puede decir toda la verdad acerca de nosotros, va, nos acusa delante del trono de Dios, y Jesús muestra sus marcas, muestra sus heridas. Las llevé por Él. Ya está todo pagado. ¿Te acordás lo que grité antes de entregar mi vida? Consumado es. Ya está terminado. Ya no hay más condenación. Es mío. Y yo pagué la culpa de su pecado. Entonces, la única arma que Satanás tenía para condenarnos, Jesús la destruyó. Poniendo su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, sí. Lo único que puede hacer Satanás, al fin y al cabo, ¿qué es? Bueno, lo hemos dicho alguna vez. Es quitarnos la vida. Y algunos de nuestros hermanos lo está haciendo, les está quitando la vida por causa del Evangelio. ¿Sí? Y Él puede hacerlo, pero Jesús también es un Salvador que tiene autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Y es cierto, hoy Jesús no está acá presente físicamente en medio nuestro, resucitando a los muertos, ¿sí? Pero Él sigue mostrando su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Principalmente, habiéndole quitado a la muerte, ¿sí? De nuevo, su poder destructivo sobre nosotros. La muerte es, mis hermanos, es como una abeja que ya ha dejado su aguijón. Puede molestarnos, pero ya no va a lastimarnos. ¿Cómo Jesús le quitó a esta abeja su aguijón? ¿Cómo se lo quitó? Cuando Él resucitó de entre los muertos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él garantizó que cuando sus hijos mueran, Él también los va a resucitar de entre los muertos.
Él también los va a resucitar. Él cuando resucitó de entre los muertos, se proclamó el Señor de la muerte. ¿Sí? ¿Les parece muy satánico ese nombre? Llamar a Jesús el Señor de la muerte. Jesús mismo dijo: yo soy el que vivo. Yo estuve muerto, dice, pero ahora vivo y vivo para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa que yo tenga las llaves de algo? Si yo tengo las llaves de mi auto es porque el auto es mío. Si yo tengo las llaves de mi casa es porque la casa es mía. ¿Sí? Si Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, es porque es el Señor de la muerte y del Hades. Es el Señor, Él tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre la muerte. La muerte ya no puede lastimarnos. La muerte, como hemos dicho alguna vez de este lugar, ahora se ha convertido en el portero, el que nos abre las puertas para la entrada al reino eterno de Dios. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Mis hermanos, ¿alguno de ustedes le tienen miedo a la muerte? ¿Sí? No nos engañemos. ¿Pensamos en que algún día vamos a dejar este mundo? ¿Nos asusta? ¿Nos asusta pensar en la muerte? ¿Nos asusta pensar cuando viene alguna enfermedad? ¿Sí? O cuando nos toca de cerca algún ser querido o algún amigo o algún conocido, y que nos toque de cerca es como un espejo, ¿no? Nos devuelve la imagen. A veces decimos, wow, pensar que ayer lo vi a tal o cual. A veces ni siquiera es un ser tan querido, pero pensar que ayer lo vi y ahora me entero que tuvo un accidente, falleció. ¿Qué imagen devuelve ese espejo? Que a mí también de un momento a otro me va a pasar. Y es como que nos despierta la realidad. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 2 que una de las cosas que Jesús logró al destruir a Satanás, porque dice que Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte para liberar a todos aquellos que estaban bajo la esclavitud del miedo a la muerte. Eso dice Hebreos 2. Jesús nos libra de la esclavitud del miedo a la muerte. ¿Cómo? Bueno, Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó y nos garantiza, nos promete, nos asegura por el Evangelio y por el mismo poder por el cual Él resucitó entre los muertos, que Él nos va a levantar también. Él nos va a levantar. Y si somos de Cristo, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Él con la misma autoridad y ternura con la que levantó a esa nena, un día nos va a levantar a nosotros, para que estemos para siempre con Él. Para que estemos para siempre con Él. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. ¿Sí? Y si alguno de ustedes hoy está acá y todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sí? Yo los quiero invitar a que reflexionen junto conmigo acerca del mensaje de estas historias, ¿sí? Después de haber escuchado estas historias, hay una excusa que se tiene que eliminar de sus mentes, ¿sí? Nunca más ustedes pueden pensar que son un caso perdido y que Jesús no los puede salvar. Nunca más ustedes tienen que pensar, todo lo que yo hice, Jesús no me lo puede perdonar. Todo el tiempo que yo viví en mis pecados, Jesús no me lo puede perdonar. Ese pensamiento se tiene que ir para siempre. Jesús es el Salvador de los casos perdidos. Es el Salvador Él tiene autoridad como el Hijo de Dios que es, y como aquel que puso su vida para salvar a los pecadores. Él tiene autoridad para perdonar sus pecados. Tiene autoridad para perdonar sus pecados. Todos y cada uno de ellos. Todos, cada uno de ellos para siempre. Él tiene autoridad para perdonar sus pecados. Y si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, ustedes no son un caso perdido. Para Jesús no lo son. Para Jesús no lo son. Él puso su vida por los casos perdidos. Una de las últimas cosas que hizo Jesús antes de entregar su vida fue salvar un caso perdido. Fue una de las últimas cosas que hizo. Cuando Jesús fue crucificado, Él fue crucificado al lado de dos criminales. Ladrones y asesinos, nos dice la Escritura que eran. Eran ladrones y asesinos. Y uno de ellos se arrepintió de sus pecados y le pidió a Cristo que lo salvara.
y Jesús lo salvó. Jesús lo salvó. ¿Sí? Una de las últimas cosas que hizo Jesús antes de poner su vida fue salvar un caso perdido. Entonces, si alguno de ustedes piensa que han pecado demasiado, que han pecado por demasiado tiempo, que han intentado demasiadas cosas para resolver sus pecados y no han podido, y ese pensamiento los aleja de Jesús, yo quiero que hoy ese mismo pensamiento los acerque a Jesús. Los acerque a Jesús. Él es el único, con poder y con autoridad para perdonar todos sus pecados. Si ustedes vienen a Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. ¿Sí? Y una cosita más. Mis hermanos, ustedes que ya han venido en Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Algunos de ustedes con hijos rebeldes. Algunos de ustedes con padres endurecidos en sus corazones, hermanos, amigos, ¿sí? Cónyuges. No pierdan las esperanzas en el poder de Jesús para salvar a los pecadores. No pierdan el entusiasmo por predicarle el Evangelio a aquellas personas que ustedes, como hablábamos la vez pasada, ya les han cerrado la persiana y ya las ven como casos perdidos. No lo hagan. No lo hagan, ¿sí? No dejen, en primer lugar, no dejen de rogar, de pedirle al Señor por la salvación de esos casos perdidos. Él tiene autoridad, Él es el Hijo de Dios. Él tiene autoridad para rescatar al corazón más endurecido. Rueguen, rueguen, rueguen y no dejen de rogar. ¿Sí? Porque para que Jesús ejerza su autoridad para resucitar a la niña primero tuvo que morir. ¿Sí? ¿Y quién dice que para que no nos alegremos aún más del poder de Jesús para salvar a nuestros seres queridos, no tengamos que primero haberlos visto tan endurecidos? No dejen de rogar al Salvador. ¿Sí? No sabemos cuántas penas que tenemos hoy no van a ser canciones de alabanza y de gratitud al Señor mañana por la salvación de nuestros seres queridos. ¿Sí? No perdamos el poder, no perdamos la esperanza en el poder de Jesús a través del Evangelio. ¿Sí? A través del Evangelio. Él es el Salvador, ¿no es cierto?, de los casos más descarriados, de los casos irrecuperables. Bien. Terminemos en una oración. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu palabra y quiero pedirte, Señor, que uses tu palabra para traer a Jesús a aquellos que aún no son de Cristo, Señor. Señor, hay en medio nuestro personas que aún no han venido a Cristo. Señor, que si ellos están convencidos que para ellos no hay remedio, Señor, que puedan ahora ver que en Cristo, en su muerte sustitutiva, hay remedio, hay salvación para ellos, Señor. Hay perdón, porque Jesús cargó con su culpa, cargó con su condenación. Señor, oramos también por nuestros seres queridos, por las personas que amamos. Oramos y rogamos, Señor, que venzas la dureza de sus corazones con el poder del Evangelio. Que venzas la rebeldía de sus corazones con el poder del Evangelio, Señor. Y que podamos ver la autoridad de Jesús salvando, Señor, a esos irrecuperables, a esos que los vemos como irrecuperables, Señor. Gracias por tu palabra. Cuánto consuelo, Señor, nos da leer tu palabra. Cuánto consuelo, Señor. Que ese consuelo llene nuestros corazones de gratitud, de deseo por ir a predicar el Evangelio, de arrepentimiento, que el consuelo del Evangelio, Señor, llene completamente nuestros corazones. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.